Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día, el gran día del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, será salvo. Apóstoles, versículo 12, 17 al 21. Bienvenidos al episodio 419. Mi nombre es Marco Antonio. Estamos en el día 19 de la filosofía de Hegel. Bueno, la filosofía del derecho de Hegel, para hablar apropiadamente. Es un libro ante todo muy pesado, muy pesado, ¿no? Pero por el hecho de que sea pesado no quiere decir que sea incomprensible. De hecho, al ser pesado es más comprensible porque la concentración es mucho mayor. En este sentido, hoy ya hablamos sobre la propiedad. Ayer acabamos de hablar sobre la propiedad y básicamente existe estas tres formas de relación entre la voluntad y la cosa, ¿no? Pero claro, es importante entender que la propiedad es la primera encarnación de la libertad, ¿no? Pero esa libertad solo es real cuando la voluntad actúa en el mundo, o sea, transforma las ideas y las hace portadoras de su sentido. Bien, ahora nos toca hablar sobre la toma de posesión, sobre la toma de posesión. Entonces, la toma de posesión corresponde desde la 54 hasta la 58. Son aproximadamente son 4 proposiciones y claro, aquí va a analizar Hegel el proceso mediante el cual la voluntad libre se objetiviza, ¿no? Se hace realidad en el mundo mediante o a través de la propiedad. Entonces, bien, vamos a leer entonces algunos párrafos, como por ejemplo la 54. Bien, dice lo siguiente: la toma de posesión se ejercerá por la apropiación inmediata corporal, la colaboración y por último la simple designación. Esto es importante porque Hegel va a distinguir antes, recordemos que distinguía entre 3 modos fundamentales, ¿no? Por los cuales la voluntad hace suyo algo externo. Primero está la apropiación corporal inmediata, que básicamente es cuando el sujeto entra en contacto con alguna cosa. La cosa en sí puede coger una fruta, puede habitar una tierra, puede ocupar un espacio, ¿no? Apropiación corporal inmediata. Luego está la elaboración del trabajo, ¿no? Cuando la cosa se transforma, mediante esta actividad humana, se va transformándolo, cultivando, trabajando, fabricando, haciendo y demás. Y luego está la designación, que esto es cuando la voluntad ya marca la cosa, ¿no? Un símbolo, le pone un nombre, lo cerca, le pone una bandera. Entonces el signo, por eso lo denomina también designación o signo, porque el signo es esta manifestación representada de la voluntad de posesión, ¿no? Sin necesidad de la presencia física. Si ponemos terreno de marco en un papel y lo colocamos en la puerta, terreno de marco, o una bandera en un país, esa bandera ya corresponde a esta designación. Entonces la propiedad puede adquirirse por contacto, por trabajo o por signo. Pero claro, es todo un proceso, ¿no? En las sociedades modernas. Entonces esa parte, por eso dice, ¿no? La toma de posesión se ejerce por apropiación inmediata corporal, elaboración y simple designación, ¿no?
entonces 3. Luego en la 55 dice: la apropiación corporal, vas a hablar de la primera, es bajo el aspecto sensible la manera más perfecta de la posesión, porque yo estoy inmediatamente presente en ella y precisamente por eso mi voluntad es reconocible. Pero en general la apropiación es en su voluntad únicamente subjetiva, temporal, como también bastante limitada por la naturaleza cualitativa de los objetos, por lo tanto en la cual puedo relacionar una cierta cosa con otras propias ya para mí, o en la que una cosa es traída accidentalmente por otras. Se amplía algo en el ámbito de la toma de posesión. Bien, entonces básicamente él distingue, ya dijimos que estos 3 modos fundamentales: por apropiación corporal, por elaboración o trabajo, y por designación y signo, ¿no? Ahora está hablando de la apropiación corporal inmediata. Entonces, en el modo más inmediato y sensible de la posesión está que la voluntad se presenta a nivel corpóreo, ¿no? Y claro, es limitada porque depende del tiempo, depende del espacio, depende de la naturaleza de la cosa que quiere apropiarse o poseerse, ¿no? Entonces dejé ejemplos de la posesión de instrumentos, de maquinarias, de animales, de bienes naturales como los ríos, minas, aluviones, terrenos y demás. Y claro, todo esto muestra cómo el hombre extiende su poder sobre el mundo natural, ¿no? El mundo natural, pero todavía de forma muy subjetiva y contingente. Pero claro, la apropiación corporal es este primer paso, pero todavía no expresa plenamente la libertad racional, ¿no? Pero claro, es el primer paso porque está ya condicionando. Bueno, está condicionado por la naturaleza, pero esto también va a condicionar a los bienes naturales, ¿no? No va a condicionar, va a poseer, ¿no? Tipo de ciertos bienes, ciertas condiciones de bienes naturales, ¿no? Ciertas posesiones de bienes naturales. Y luego en la segunda, como dijimos antes, llega la elaboración, que es uno de los 3 modos fundamentales que Hegel va a distinguir, ¿no? Por los cuales la voluntad va a ser suyo, algo externo. Entonces en la elaboración se habla de la posesión como la más adecuada sobre el concepto de libertad. Por ejemplo, en el trabajo, el individuo va a imprimir su voluntad y su forma en la materia, ¿no? Va a hacer este tipo de escultura, por ejemplo. Puede ser miles de cosas, ¿no? Trabajar en fabricando cosas, trabajar pintando, trabajar en la chacra, trabajar enseñando, trabajar lo que fuese. Entonces la cosa deja de depender de ese simple contacto físico y se convierte en este producto del espíritu, ¿no? Un campo ordenado, un libro terminado, una silueta, una cerámica. Entonces Hegel considera esta la forma más radical de propiedad. Perdón, no radical, porque el radical viene luego. Esta es la forma más racional de propiedad. ¿Por qué? Porque va a unir lo subjetivo, que es la voluntad que yo tengo de hacer algo, con lo objetivo, la cosa elaborada, que va a hacer que tenga materialidad aquella libertad que estoy decidiendo, que estoy manifestando, que estoy realizando en el mundo. Entonces, claro, se convierte en el fundamento filosófico del valor del trabajo humano. Por ejemplo, cultivar la tierra, domesticar animales, transformar materiales, crear arte, crear herramientas. Entonces el trabajo se convierte en se convierte en la naturaleza, en el mundo humano, y claro, por eso es esta propiedad más racional, ¿no? Porque el hombre interviene correctamente ahí, y claro, el hombre básicamente aquí hace, antes de entrar a la designación, que es la tercera forma de toma de posesión, va a ser una introducción, ¿no? Porque acaba de hablar del hombre en la 57, en la proposición 57, va a decir que el hombre es una posesión de sí mismo. Por ejemplo, el ser humano como existencia natural no es inmediatamente libre, ¿no? O sea, no se sabe libre. Se sabe cuando es consciente de que es libre, pero para decirlo en términos hegelianos, solo se hace libre cuando se apropia de sí mismo, o sea, cuando
hay un tipo de dominio de sí mismo, o hay un tipo de... La palabra dominio también puede confundirnos, pero claro, se relaciona con eso, ¿no? Cuando hay este perfeccionamiento del cuerpo y el espíritu, ahí recién se hace libre. Entonces, la verdadera propiedad comienza con la autopropiedad de uno mismo, claramente, cuando somos dueños de nosotros mismos. Entonces Hegel va a aprovechar para criticar la esclavitud, ¿no? Porque la esclavitud presupone que el hombre es un ser natural, pero no racional. Entonces el espíritu libre no puede ser legítimamente propiedad del otro. Entonces, y la libertad no es natural, es producto del espíritu y del estado racional. Entonces el derecho a la libertad personal surge de que el hombre es su propia propiedad espiritual, no de que pueda decidir. Y claramente negar eso, negar la decisión de un otro, es esclavitud, es negar el concepto mismo de humanidad, ¿no? Y claro, va a querer criticar la esclavitud Hegel, y también por eso es importante leer a Hegel, ¿no? Y claramente surge como tercera forma en que básicamente la voluntad hace suyo algo externo en base a la designación, ¿no? Que es la forma más abstracta de la toma de posesión, porque el signo va a representar la voluntad del individuo sin necesidad de presencia o trabajo, ¿no? Por ejemplo, si colocamos una bandera en una montaña y hemos sido los primeros, ¡pum!, ponemos ahí, ¿no? O una isla, o lo que fuese, o una marca, ¿no? Creamos una marca, por ejemplo, como nosotros de Neumori, ¿no? Sin querer en la idolatría de las metas, podemos nosotros tener una marca de una tienda de ropa, y claramente es una designación, ¿no? Y claro, esta forma es indeterminada porque depende de la aceptación social, de la aceptación jurídica, claro, de ese signo que se está registrando, ¿no? Entonces es indeterminado, porque el signo muestra esta dimensión simbólica del derecho. Simbólica del derecho, donde la voluntad se comunica con los otros, y los otros tienen que reconocer también ese signo, esa voluntad, ¿no?, que se manifiesta en ese signo. Entonces, como vimos, la primera es la más alta. La primera termina siendo la propiedad más alta, ¿no? Termina siendo la base de todo, porque es la posesión de sí mismo. Entonces, todo derecho externo deriva de esta libertad interior del espíritu, ¿no? De la posesión de sí mismo como base. Ya dijimos que habían tres formas de posesión: apropiación corporal, elaboración y signo. Elaboración básicamente tiene relación con el trabajo, pero vamos a hacerlo por orden. Entonces, la apropiación corporal tiene naturaleza física e inmediata, y básicamente es ocupar, coger, decidir sobre algo. Entonces tiene un grado limitado, pero para que ocurra una elaboración, el trabajo, o sea, la producción, que va a tener esta naturaleza de realizar algo en ese lugar, cultivar, fabricar, etcétera, ¿no? Ahí tiene un grado de racionalidad muy alta. Y luego viene el grado de racionalidad abstracta, que es básicamente el signo, que es de naturaleza representativa, y el ejemplo es la escritura, la marca, la bandera. Entonces, la primera, que es la apropiación corporal, y claro, es la posesión de sí mismo, termina siendo la propiedad más alta que tenemos, ¿no? Porque todo derecho va a derivar de esta libertad interior del espíritu, ¿no? Esta es como la base. Bien, aquí acaba completamente cuando habla básicamente del formato, del término de la toma de posesión, pero va la toma de posesión, pero va a continuar con la B, que es básicamente el uso de la cosa, pero claro, eso vamos a hacer el día de mañana. Hoy vamos a dar una introducción, un repaso general de lo que hemos hablado hasta el momento, básicamente es hasta la proposición 58, como último tema, la toma de posesión. Bien, entonces, una síntesis general
ocurre en 3 pasos, ¿no? Primero, para Hegel, la libertad humana es importante y es el principio de una idea interior de libertad, ¿no? Se necesita hacerse real en el mundo, y esa realización comienza cuando la voluntad se objetiviza en las cosas, ¿no? Se vuelve objetiva, se vuelve realidad en las cosas. Entonces el ser humano posee y transforma el mundo exterior, y cuando hace eso surge la propiedad, ¿no? La propiedad. Hay que aclarar esto y no hay que confundirlo con Karl Marx, ¿no? Porque Karl Marx pensaba que la vida social hacía el Estado, pero Hegel está diciendo que el Estado hace la vida social, que el Estado es una manifestación del espíritu absoluto, y que el espíritu absoluto básicamente se manifiesta en su libertad en el Estado, y el Estado hace la vida social. Y claro, tenía este enfoque Karl Marx de una filosofía práctica, ¿no? De que la filosofía en Alemania, cuando hace la introducción a la filosofía del derecho en este libro, dice, ¿no? Alemania tiene buenas ideas, pero se queda en lo abstracto y no pasa a la realidad, ¿no? Tiene los problemas de las sociedades modernas, pero vive en el feudalismo. Es un feudalismo con problemas modernos. Y luego viene Hegel también y dice, en su propia introducción, dice, Alemania tiene mucho sentimentalismo cuando habla del Estado, cuando habla del derecho. Hay mucho sentimentalismo, mucha opinión, y claro, esto deja de lado lo racional, y cuando deja de lado lo racional cae en un descenso, ¿no? Cae en las tinieblas, citando a Goethe, ¿no? Cuando cita a Goethe, Hegel. En este sentido, tiene que surgir entonces del ser humano el poder transformar su mundo exterior, y claro, eso se llama propiedad, ¿no? Cuando adquiere cosas, cuando el ser humano básicamente va apropiándose de cosas, va creando el concepto de propiedad. Pero primero empieza con la persona, donde el ser humano es esta persona, de hecho es entre comillas persona, porque se sabe libre, ¿no? Y en este nivel la libertad es abstracta, la libertad es formal, y claramente todos somos iguales ante el derecho, en ese sentido, ¿no? Porque es una libertad abstracta, es este nivel donde el ser humano se le considera persona yo, persona tú, todo el mundo es persona, en el sentido de que se sabe libre. Y luego surge la necesidad de exteriorizar la libertad, ¿no? La libertad no puede quedarse solo en el pensamiento, diciendo yo quiero esto, yo elijo esto, entonces soy libre. No, eso está mal para Hegel, ¿no? Bueno, no es que esté mal, sino que es incompleta. Se necesita, debe tener existencia en lo sensible, y esa existencia externa ocurre con la propiedad, ¿no? Cuando digo yo, esto me pertenece, mío es esto. Pero no hay que olvidarnos que surge el concepto de propiedad primero como consigo mismo, ¿no? La propiedad es primero con ser dueño de uno mismo. Y claro, cuando se habla de la propiedad, y siendo el primer modo en el que la persona se hace real, en el que la libertad se hace real, se convierte en un factor importante, porque la voluntad se expresa en las cosas, luego se las apropia y luego la transforma. Pero claro, hay 3 modos de apropiación, ¿no? 3 modos de apropiación: la posesión física o corporal, la elaboración, el trabajo, y finalmente la señal o la designación que acabamos de mencionar antes. Entonces el cuerpo también es posesión inmediata del espíritu, ¿no? El cuerpo es la posesión inmediata del espíritu, que cuando se posee puede ser contingente, pero cuando se le aplica el derecho al poseer algo, o sea, como ya esta parte de la persona jurídica, bueno, no exactamente persona jurídica, sino en el sentido de que la propiedad no es un accesorio, ¿no? Es la primera condición de la libertad objetiva,
y al ser la primera condición de la libertad objetiva se convierte en el derecho mismo, y al convertirse en el derecho mismo termina siendo racional y universal. Entonces la propiedad es la primera realización concreta, precisa de la libertad. En este sentido, ser persona es ser libre, como resultado de que ha concretado. La propiedad es la primera realización concreta de la libertad. Entonces ser persona es ser libre, por lo tanto está sujeto a la propiedad, ¿no? Y ser libres es poder poner la voluntad en el mundo. Yo pongo mi voluntad en el mundo haciendo que algo sea mío, y así comienza el derecho. Así comienza el derecho, claro, como reconocimiento de esa libertad objetiva, ¿no? Reconocemos esa libertad objetiva y claramente ahí comienza el derecho, poniendo nuestra voluntad en el mundo, nuestra voluntad de ser libres y poner, mejor dicho, poder decir ese algo es mío. Ahí empieza el derecho, ¿no? Como la base para todo lo que corresponde a la legalidad después de todo esto, ¿no? Después de todo esto recién se justifica que exista la palabra derecho, después se justifica que exista todo lo correspondiente al derecho posterior, ¿no? En sentido general, la filosofía del derecho de Hegel trata de que la libertad es la esencia del espíritu, y esta libertad solo se realiza plenamente en el estado ético, pero como vimos antes, comienza con reconocerse en el derecho, ¿no? Donde la propiedad es la primera realización concreta de la libertad en el mundo material, en el mundo físico. Es eso básicamente. La libertad comienza como una voluntad individual y se hace real en la propiedad y en el derecho, se profundiza en la moralidad, en la intención y la conciencia, y luego se alcanza en su forma más alta en la vida ética, en la familia, en la sociedad, en el Estado, ¿no? Y básicamente en el estado racional la libertad deja de ser algo subjetivo y se vuelve una libertad universal, una libertad concreta y efectiva. Bien, llegamos al final de este episodio. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Un fuerte abrazo. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones, y por favor aunque estén cansados, sonrían un poco y sean felices. Hasta el día de mañana.